Bueno, con este esquemita me va a valer, aunque de momento ahora no lo voy a utilizar, pero en un ratito veremos. Es el que pone tratados. Tratados originarios, ampliación, profundización. ¿Habéis podido imprimirlo? ¿Lo tenéis a mano? Vale, bueno, antes de entrar en eso, os digo algunos avisos para navegantes. ¿Sabéis cómo están las cosas a nivel internacional? Es decir, esta oposición siempre ha estado muy pegada, como casi todas las oposiciones, ¿no? Pero esta oposición ha estado muy pegada a la actualidad, es decir, que han caído cosas pues que estaban pues ha caído el estado de alarma, ha caído cuando estábamos en estado de alarma, ha caído pues el tema de los refugiados cuando estábamos con lo de Siria. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que todo el tema de Unión Europea, el ARAEPS, el alto representante de Asuntos de Política y Seguridad, el COPS, todo esto que está ahora muy de moda, pues es muy susceptible de que caiga, ¿no? La PS, la política de seguridad y defensa, dentro de la PESC, la política exterior común, todo esto, pues lo vamos a coger con especial cariño porque cositas de ahí van a preguntar casi con toda seguridad. Eso por un lado. Por otro, aunque ya digo que ya cuando lleguemos a cada cosa os diré, ¿no? Lo que puede ser especialmente susceptible por la actualidad y demás. Segundo aviso que os doy. Bueno, aquí esto es un bloque típico que me encuentro con que se estudia mal. Mucha gente, la gran mayoría lo estudia mal, porque esto es un bloque que como se estudia arbolito por arbolito, fatal. Esto es un bloque de los que precisamente hay que aplicar el sistema Zoom más que en ninguno, porque esto tiene miles de arbolitos. Entonces yo no voy a poder saberme todos los arbolitos. Y además casi es más importante que saberme todos los arbolitos, las fechas, los nombrecitos, tener una visión de conjunto de qué es la Unión Europea, de cómo funciona la Unión Europea. Eso es clave. Y eso no se obtiene aprendiéndome arbolitos, memorizando arbolitos, ¿vale? Este bloque es fundamental tener claro, es un bosque muy denso y hay que tener claro, pues en ese mapa que decíamos. Dicho de otra forma, saber qué es la Unión Europea, qué hace cuando hace las cosas. Por ejemplo, si os pregunto qué es la Unión Europea, no sé si alguien me contestará lo que realmente es la Unión Europea. ¿Qué es la Unión Europea? No me atrevo a decirlo. ¿Una organización internacional? No. Eso no. ¿Qué es la Unión Europea? ¿Supranacional? Tampoco. Una alianza entre países de Europa. Una alianza también es una alianza a la OTAN. Unión de y es muy países. distinta, ¿no? Entonces, ¿cuál es el elemento diferenciador de la Unión Europea? O sea, ¿qué convierte a la Unión Europea? Hay muchas organizaciones internacionales económicas, la OCDE, la OSCE, y no son la Unión Europea. ¿La jurídica? No. No sé qué has dicho, pero no. O sea, no, porque no es lo que busco. Busco... puede ser una perogrullada, pero es lo que busco. ¿Solidaridad? No. ¿El libre mercado? Fijaos, si esto... ¿Vinculación? Si aquí tenemos una organización internacional pura y dura, ¿no? La OTAN, la ONU, y aquí tenemos las características, o tenemos un Estado puro y duro como España. ¿Dónde estaría la Unión Europea? Aquí. La Unión Europea está más cerca de ser un Estado que de ser una organización internacional. Hace muchas décadas que dejó de estar aquí. Las organizaciones internacionales tienen moneda, tienen parlamento, tienen gobierno, no. Entonces, esto ya no es
primero fueron 3 organizaciones, las 3 comunidades europeas. Entonces, estamos aquí, si es que no, más cerca. O sea, ya casi somos los Estados Unidos de Europa, que esa es... Entonces, ¿esto qué es? La integración. La Unión Europea, eso está más acertado. La Unión Europea es un proceso. Es un proceso de construcción. Es un proceso de construcción de un Estado. Además, lo dice el artículo 1 del TUE. Bueno, primera cuestión, que esto os tengo que avisar. La Unión Europea no es nada clara. La Unión Europea utiliza el lenguaje de la diplomacia. Nunca va a llamar a las cosas por lo que son. Esto es la primera cuestión que tenemos que saber, porque si no uno se pierde con la Unión Europea y se frustra, ¿no? Para no frustrarse con la Unión Europea hay que ser consciente de que la Unión Europea juega al despiste. A ver, estos son cosas no que, obviamente no para que las pongas en el examen, ¿eh? Estos son para que lo tengamos en cuenta. Entonces, nunca te va a decir que la Unión Europea persigue crear un Estado, ni la finalidad última va a ser los Estados Unidos de Europa, ni le va a llamar ministro de Exteriores al Araebs. Le pone un nombre complicado, pero es un ministro de Exteriores. Ni le va a poner jefe del Estado a Charles Michel, le va a poner presidente del Consejo Europeo. ¿Me explico? Es decir, pero hay que aprender a leer entre líneas o a utilizar el lenguaje que utiliza la Unión Europea. ¿Vale? La Unión Europea, cuando ha querido ser un poco clara, se le ha revuelto a la gente, se le vuelve en contra. Por ejemplo, cuando la Unión Europea quiso llamar a las cosas por su nombre y en lugar de llamar tratados, llamarle constitución a los tratados, las organizaciones internacionales tienen constitución. Eso que lo tiene solo los estados, ¿no? Cuando la Unión Europea ha querido dar un paso más allá y llamarle a los tratados, en lugar de tratados, constitución, pues ¿qué ha pasado? ¿Y qué es el Tratado de Lisboa? Un copia-pega de la Constitución, quitando en el nombre Constitución. Eso es el Tratado de Lisboa. Llamándole otra cosa. ¿Me explico? Fijaos el artículo 1 del TUE. El presente tratado, en segundo párrafo, el presente tratado constituye una nueva etapa en el proceso creador de una unión. Esto es la Unión Europea. En el proceso creador. Es una nueva etapa en el proceso creador. Dicho de otra forma, en la línea que os he puesto, avanza un poquito más. Es una nueva etapa en el proceso creador de una unión. Claro, no te dice de los Estados Unidos de Europa, faltaría más. No te lo va a decir así nunca en la vida, pero te dice en el proceso creador de una unión cada vez más estrecha. Esa unión son los Estados Unidos de Europa. Eso ya lo sabemos, pero no se puede decir. Entre los pueblos de Europa, en la cual las decisiones serán tomadas de la forma más abierta y próxima a los ciudadanos. ¿Vale? Aquí está lo que es la unión. Un proceso de crear la unión. Entendida la unión, pues como los Estados Unidos de Europa. ¿Vale? Y si la Unión Europea quiere ser, os voy a poner un ejemplo, estamos en la introducción todavía, pero os voy a poner un ejemplo que yo creo que se va a coger muy bien. O sea, os voy a mostrar una foto, figurativamente hablando, de cómo juega al despiste la Unión Europea y no llama las cosas por su nombre, pero son lo que son. Las cosas son lo que son y no lo que les llamamos que son, ¿no? Entonces, un Estado que tiene, o sea, ¿cuántos poderes tiene? Un Estado con separación de poderes tiene 3, ¿no? Legislativo, ejecutivo y judicial, ¿no? Os voy a poner aquí ejecutivo, legislativo y judicial. Ejecutivo, legislativo y judicial. Si hablamos de España, pues tenemos que el ejecutivo se corresponde con el Consejo de Ministros, el legislativo con las Cortes, Congreso y Senado, y el judicial, pues con los órganos jurisdiccionales, ¿verdad? La cúspide del Tribunal Supremo, etcétera. Como la Unión Europea desde hace mucho ya se ha ido configurando queriendo ser de mayor un Estado, pues ha ido creando estas instituciones a imagen y semejanza de un Estado, pero llamándole de otra forma las cosas, ¿no?
¿Tenemos un poder ejecutivo en la Unión Europea? La comisión. Clarísimamente, ¿no? La comisión. De hecho, los comisarios son los equivalentes a los ministros. Eso está claro, ¿verdad? El comisario de Interior es lo mismo, o el comisario de Economía es lo mismo que el ministro de Economía. La comisión. Ursula von der Leyen, que es la presidenta de la comisión, de hecho se elige exactamente igual que nuestro presidente del gobierno. Ya lo veremos, hay alguna diferencia, pero pues es como el Pedro Sánchez nuestro. Ursula von der Leyen es la presidenta de la comisión, que es la presidenta del gobierno. Tenemos un legislativo que ha creado, a ver, al principio estas instituciones eran de cartón piedra. Claro, el Parlamento cuando nació no legislaba nada. Se le fueron dando potestades de legislar poco a poco, pero ella dijo, yo creo un Parlamento porque como quiero ser de mayor un Estado, yo voy creando ya un Parlamento y ya veremos. Pues el legislativo tenemos el Parlamento Europeo. Esto pinta un poco mal. Parlamento. Y el Poder Judicial, pues está centralizado en el Tribunal de Justicia, que ahora ya se ha creado hasta una fiscalía, ¿no? Cada vez, bueno, me he quedado sin tinta en este, pero aunque sea de otro color, Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Comisión, Parlamento. Pero me faltan dos instituciones que son las que más despistan. La primera, nuestro Parlamento, ¿cómo está configurado? Nuestras Cortes. Cortes es lo mismo que Parlamento, ¿verdad? Congreso y Senado, Cámara de Representación Poblacional y Cámara de Representación Territorial. El Parlamento, ¿qué sería? La Cámara, ¿quién elige al Parlamento? De hecho, se define en el TUE como la representación de los pueblos, definen los pueblos de Europa. Cámara de Representación Poblacional, de hecho, se elige por sufragio, por los ciudadanos. ¿Quién legisla en la Unión Europea? ¿Quién aprueba los reglamentos y las directivas? El Consejo. El Consejo y el Parlamento. Los dos. Cámara de Representación. ¿Qué representa el Consejo de la Unión? Los estados, ¿no? Igual que el Senado de las comunidades autónomas. Cámara de Representación Territorial, Cámara de Representación Poblacional. Si entendemos esto que voy a poner aquí, en la primera clase tenéis ya el 90% del bloque comprendido. Porque todo lo que me pregunten lo equiparo con España. ¿Quién va a aprobar el presupuesto? ¿Quién aprueba el presupuesto en España? Las Cortes. ¿A propuesta de quién, Raquel? Consejo de Ministros. ¿Y lo gasta quién? ¿Quién ejecuta el presupuesto? El Ejecutivo. Ejecuta el Ejecutivo, ¿no? Pues, ¿quién propone el presupuesto de la Unión? La Comisión. ¿Quién lo aprueba? El Parlamento, el Consejo. ¿Y quién se lo va a gastar? La Comisión. Si va a ser igual que España. Exactamente igual. Cámara de Representación Poblacional. Perdón, territorial, poblacional. Fijaos, pregunta de examen. ¿El Parlamento con el paso del tiempo, o mejor dicho, el Consejo con el paso del tiempo ha ido teniendo más poder o menos? Menos. Muy bien. Porque fijaos, cuando la Unión Europea nació era principalmente una unión ¿de qué? De estados. Por tanto, ¿cómo legislaba? Un 90-10. 90% los estados y 10% de importancia el Parlamento. Según hemos ido avanzando en esa línea que os puse del proceso hacia un estado, ¿qué ha ido pasando? Después de un 90-10, con el tiempo, pues pasó a ser un 70-30, luego un 60-40 y hoy estamos en un 50-50. Hoy estamos en un 50. Todavía no llegamos, nuestras cámaras se llama un bicameralismo atenuado porque ¿cuál sería ese porcentaje? Pues en nuestra sería un 70-30, ¿no? 70 de importancia al Congreso, porque elige al gobierno, cosa que el Senado no hace. ¿Sí? Pues hoy por hoy estamos aquí, pero casi con seguridad que según vayamos avanzando esto pasará a ser un 60-40, es decir, tenga más peso el Parlamento que el Consejo. Hoy en España, si una ley dice, si el Congreso dice A y el Senado dice B, ¿qué se aplica? A, prevalece lo que dice el Congreso. Aquí ha sido al revés durante muchos años, salvo Lisboa, que por primera vez
se pone en pie de igualdad el Parlamento con el Consejo. Vemos que va dejando de ser una organización internacional donde predominan los estados a ser un estado donde quien deciden son los ciudadanos y demás. Lo que pasa es que no te van a decir que el Consejo de la Unión es una Cámara de Representación Territorial Legislativa. Claro, eso no te lo van a decir nunca en la vida. Aunque sea así. Aunque sea así. Y es así. Pero seguimos para ver que os cuadran más las cosas. ¿Quién sería el jefe del Estado en todo esto? Y vais a ver que hace lo mismo que nuestro jefe del Estado. ¿Quién sería el jefe del Estado? El Consejo Europeo. Es un jefe del Estado colegiado. Consejo Europeo. ¿Por qué? ¿Pero qué hace el Consejo Europeo? Actos debidos. No es lo mismo que hemos dicho que hace el rey. El Consejo Europeo no tiene potestad legislativa. No tiene potestad de decisión de gobierno. Solo hace actos debidos. Lo que pasa es que en lugar de ser una personita, pues son 27 más 1. Pero el Tratado de Lisboa ya contemplaba quitar, bueno, de hecho ya se quitó a medias, ¿no? Quitó la presidencia rotatoria y ha fijado un nuevo presidente. Pero es que el Tratado de Lisboa contemplaba quitar el Consejo Europeo, dejarlo solo en un presidente, una especie de Obama, ¿no? De representante de toda la Unión. Eso, claro, saltó por los aires y se optó por algo intermedio. Ya no son las presidencias rotatorias, tenemos una permanente por 2 años y medio, que es el presidente, ya lo veremos, pero sigue haciendo, y lo vais a ver claramente. ¿Cómo se elige en España? Artículo 99 de la Constitución. ¿Quién propone el candidato a presidente del gobierno después de las elecciones? El rey. El rey. El rey. ¿Quién lo elige? ¿Dónde se vota la investidura mayoría absoluta a las 48 horas, mayoría simple? ¿En las Cortes o solo en el Congreso o solo en el Senado? Solo en el Congreso, ¿no? Además, la representación poblacional. Y una vez que tenemos el presidente bueno, ya que tenemos el presidente, ¿quién lo nombra? El rey. El rey. Pues veáis que va a ser lo mismo. Ursula von der Leyen es, después de las elecciones, propuesta por el Consejo Europeo, el rey. ¿A quién? Al Parlamento. Y el Parlamento vota la investidura de esa presidenta, no participa el Consejo. Y una vez que ha sido elegida presidenta, ¿quién la nombra como presidenta del Consejo Europeo? Perdón, de la Comisión. El Consejo Europeo, como nuestro jefe de Estado. ¿Vale? Entonces, ¿veis que esto es como nuestro Estado? Pero no claramente dicho. ¿Lo vemos? Esto, si yo me voy para atrás y rebobino, pues cada vez tenía menos forma, pero según hemos ido avanzando, el Consejo va cediendo más poder al Parlamento, esto va a tender, antes que era, de momento ya hemos avanzado un poquito, ¿no? Que es dejar a un presidente permanente, no sustituye a toda la presidencia colegiada, pero esto con el paso de los tiempos, pues es absurdo, ¿no? Que estén todos los jefes de Estado aquí, será uno, ¿no? De momento ya tenemos uno, el Charles Michel, que preside todo el Consejo. Pero con el tiempo esto desaparecerá de forma colegiada y se quedará de forma unipersonal. ¿Sí? ¿Esto se entiende? Esto, si yo tengo claro esto, solo tengo, luego hay matices y diferencias pequeñas, pero el funcionamiento, teniendo claro esto, me va a salvar de muchas cosas. ¿Vale? Claro, luego tenemos el resto de instituciones igual que las nuestras, ¿no? El Tribunal de Cuentas, pues como nuestro Tribunal de Cuentas. El Banco Central Europeo, pues como nuestro Banco de España, aunque ya como hemos cedido la moneda, pues claro, ya veremos qué hace uno y otro. El BEI, el banco, no es una institución, pero el Banco Europeo de Inversiones, ¿qué va a ser en España? ¿Qué hace el BEI? Facilitar financiación con créditos blandos para proyectos europeos. ¿Cuál sería en España el equivalente? El ICO da financiación a créditos blandos para proyectos de interés general en España. Pues es que es un copia-pega, si es que se está creando a imagen y semejanza de cualquier Estado, de cualquiera. O sea, tiene algo propio, por lo propio de una organización internacional como la ONU o la OTAN, que es esto, instituciones donde están representados los Estados, cada vez va diluyéndose más en favor de otras instituciones que son como Estado. Por tanto,
Lo vemos, ¿no? Esto ya está casi. Nunca ha ido para atrás. Esto acabará siendo los Estados Unidos de Europa. Pero claro, hay que ir colándolo con esto con vaselina, pues edulcorándolo. Otra cosa que el tratado, que la Constitución quiso avanzar y se estrelló, era, lo llamaba así, ministro de Exteriores de la Unión, lo que es Borrell. Como no coló, pues le ponemos un nombre muy largo, pero lo mismo, las funciones no se tocaron, solo se cambió el nombre del artículo. En lugar de llamarse ministro de Exteriores, pues el nombre del artículo ahora se llama ARAEPS, un nombre muy largo para despistar a la gente, ARAEPS, pero las funciones que hace el ARAEPS son las mismas, no se tocó nada del contenido del artículo en el Tratado de Lisboa. Alto representante en asuntos exteriores y política de seguridad. Ya seguro que nadie lo relaciona con un ministro de Exteriores. Y ya no se siente... Sí, pues con esto muchas cosas. Por tanto, preguntitas que me hagan ahí. Pues el Parlamento antes tenía más poder o menos que ahora. Con el paso del tiempo va teniendo más o menos. Más. El Consejo, menos. El Consejo Europeo, ¿a qué tiende? ¿A tener más representación de estados o a ser o a tender a tener una presidencia más permanente? Pues una presidencia más permanente, ¿no? De hecho, tanto como que dentro de nada, pues, o dentro de, cuando digo nada, pues, son 30 o 50 años, pero vamos, que es irreversible, ¿no? Esto. De hecho, en esa línea que os he puesto antes, nunca, desde los años 50, nunca se ha ido para atrás, nunca. Se ha podido estar durante mucho tiempo parado. Después se avanza, esto se llama integración. Después se ha avanzado a golpe de poquito a poquito. Cuando se ha intentado avanzar mucho nos hemos estrellado, ¿no? La Constitución pretendía saltar de aquí a aquí. Fue un fracaso. Entonces, bueno, nos quedamos a medio camino con el Tratado de Lisboa. Pero nunca se ha ido para atrás. Lo ganado nunca se ha perdido. ¿Vale? Esto se llama proceso de integración. Dicho de otra manera, proceso de crear el Estado de los Estados Unidos de Europa. ¿Vale? Vale. Esta primera foto de lo que es la Unión hoy se tiene claro. Ya veremos muchísimos ejemplos de funcionamiento que va a ser igual que España. Os he puesto el ejemplo del presupuesto o de elegir al presidente, pero en muchas otras cosas va a ser igual. Bueno, pues este tema, ya entrando un poquito más en materia, dicho, a ver, que a nadie se le ocurra poner en el examen nada de lo que yo he dicho aquí de la introducción, ¿eh? Lo negaré tajantemente. Para empezar, lo negaré tajantísimamente. Y luego que van a flipar la comisión, vamos, si ponéis algo de eso, ¿eh? Esto es a modo interno de que comprendamos cómo funciona. Pero vamos, que se utiliza el lenguaje que hay que utilizar y lo que vamos a ver ahora, ¿eh? Nadie me diga que esto es como España y que no, nada de eso, ¿eh? Ni que el Consejo Europeo es como el rey. Bueno, eso se ocurre decir nada de eso, ¿eh? Nada de eso. Vale. Pues vamos a ver cuándo empieza ese proceso de construcción. Esa línea que yo os he puesto, hay que ver cuándo empezó y por qué etapas ha ido pasando, ¿no? Que esto es lo que se llaman, pues, los tratados. Digamos, aquí empieza, es el inicio del proceso de construcción. A que lo de proceso de construcción lo habéis oído mucho. Lo que pasa es que no sabíamos construir lo que estábamos construyendo, pero vamos, esto por todos sitios, proceso de construcción europea. Lo que pasa es que sí, estamos construyendo, pero no se sabe muy bien esto de construir la unión, lo que es, pero vamos, es lo que os digo. Digamos que este es el fin, una unión, crear una unión, que vamos, que en la práctica es un Estado. Bueno, pues este punto de partida hay que tenerlo claro, que ahora os lo voy a decir. Antes ha habido lo que se llaman antecedentes. Antecedentes son el antes de. ¿Ve? El antes de son antecedentes. Y ahora lo digo, esto lo digo por un motivo, y es porque
metéis la pata en una cosita ahora que os voy a decir, ¿no? Confundís el inicio con los antecedentes. Bueno, como antecedentes podemos hablar de los... hay dos hitos fundamentales que más allá no se remonta, ¿no? Claro, es que algunos dicen, no, es que encontramos la Unión Europea en la Grecia clásica. Pues hombre, tampoco nos vamos a ir tan lejos, pero como antecedentes inmediatos, pues tenemos dos. Uno que va a ser un experimento de laboratorio. En lugar de ya hacerlo para todos, lo vamos a hacer con 3 países pequeñitos, en una región pequeñita, y vamos a ver si esto funciona. Si funciona, lo mandamos para todos los demás. ¿Cuál fue ese laboratorio? ¿Cuál fue ese primer antecedente directo? Benelux. Benelux, que es la unión de Bélgica, Nederland, Holanda, Países Bajos y Luxemburgo, fue una mini Unión Europea en pequeño, tanto geográficamente hablando como a nivel de competencias, pero fue un experimento. ¿Qué fue el Benelux? A ver, esto es un antecedente, no es el inicio, sino un antecedente. Dijeron, bueno, vamos a empezar creando un mercado común. Ya veremos las distintas etapas, ¿no? No lo mismo un mercado interior que un mercado común. Lo primero, lo más básico, es un mercado común. Es decir, si yo fabrico mesas y las vendo, yo, Bélgica, fabrico mesas y las puedo vender de forma natural, ¿dónde? ¿Cuál es mi propio mercado? Bélgica. Porque si yo los quiero vender en Luxemburgo y en Holanda, para proteger a los fabricantes de mesas de Holanda, pues, ¿qué pasa con mis mesas? Que se incrementan con aranceles. De tal forma que mis mesas valen el doble en otros países. Eso ha sido comercio de toda la vida y sigue siendo en todo lo que está fuera de la Unión. Sí, ¿no? Medidas proteccionistas. ¿A quién se protege con los aranceles? A los productores propios de cada país. Vale. Y dicen, oye, ¿qué pasaría si nos liamos la manta a la cabeza y en este espacio de 3 países eliminamos aranceles entre nosotros? ¿Qué puede pasar? Pues vamos a verlo. Entonces, Bélgica, Nederland y Luxemburgo eliminan entre ellas todo tipo de aranceles y crean el primer mercado común. Todo lo que fabriquen entre ellas no se pueden poner, está prohibido ponerse aranceles. Por lo tanto, yo ya mis mesas me vale lo mismo venderlas en Bélgica que en Holanda. ¿Y con quién estoy compitiendo? Con los que fabrican mesas de Holanda. Y ellos también venden en Bélgica. ¿Lo vemos? Esto fue un éxito económicamente hablando, claro. Un auténtico éxito. Dijeron, bueno, pues lo que en teoría sabíamos, en la práctica funciona. Y es el primer antecedente. El segundo antecedente, que si uno se lo lee, pues ahí viene la esencia de, no sé cómo decirlo, vamos, del lenguaje eufemístico de la Unión Europea, pues es la declaración. ¿Cuál es el Día de Europa? 9 de mayo. El 9 de mayo. Pues eso es porque el segundo antecedente hubo una declaración de Robert Schuman, considerado uno de los padres de la Unión. Robert Schuman, el 9 de mayo de 1950, hizo una declaración críptica, claro, eufemística, ¿no? Pero ahí, si uno lo lee y sabe y habla lenguaje europeo, lenguaje de la Unión Europea, que hay expertos en lenguaje de la Unión Europea, pues ahí deducen claramente que está hablando de crear un Estado en los Estados Unidos de Europa. Entonces, por eso se llama por eso se llama el antecedente inmediato. Si me preguntan por antecedente inmediato, pues es esa declaración del 9 de mayo de 1950. Vale, pues dicho esto, lo siguiente ya es la primera etapa, ya no son antecedentes, ya es crear la primera comunidad europea. Ya sabéis que durante X tiempo va a haber 3 comunidades europeas que son organizaciones internacionales puras y duras, que luego van evolucionando, se crean en una, se crea luego la Unión, pero ha sido todo una evolución. Vale, aviso para navegantes. Todos los tratados que veamos aquí
hay que saberse la fecha de firma y de entrada en vigor, pero a efectos, o sea, solo el año, salvo algún tratado que por su importancia, os diré cuál es, también hay que saberse día, mes y año. Pongo un ejemplo. El Tratado de la CECA, que se firma en el 51 y entró en vigor en el 52. Nunca he visto preguntado la fecha concreta de tal, y si me preguntan, me van a preguntar. ¿La CECA de cuándo es? ¿Del 51, del 57 o del 58? ¿Me explico? No me van a decir de cuándo es, del 14 de abril del 51, del 20 de abril del 51 o del no sé cuántito del 51. Nunca lo han preguntado así ni lo van a preguntar. Por tanto, me voy a ahorrar neuronas de no aprenderme cosas que no. Ahora, tratados por su especial importancia sí que hay que saber la fecha exacta, ¿no? Por ejemplo, el famoso, ¿cuándo se firmó el Tratado de Masti? Pues hombre, pues eso hay que saber que fue el 7 de febrero del 92. Vale, eso hay que sabérselo, pero bueno, ya llegaremos ahí. Pero si yo no digo nada, tratado solo a nivel de año. Y otra cosita, ¿qué pasa entre la fecha de firma y la fecha de entrada en vigor? ¿Cómo se llama lo que pasa entre esas dos fechas? Vacatio legis. No. La vacatio legis será cuando se publique en el BOE y tal, pero no. Para eso antes... ¿No? No. Tiene que ser ratificado por todos los estados. ¿Qué pasó con la Constitución? Que tenemos solo fecha de firma, pero no fecha de entrada en vigor. ¿Por qué? Porque no llegó a entrar en vigor, no llegó a ser ratificado por todos y no llegó a entrar en vigor nunca. Por tanto, 1951 se firma el tratado. Una vez que los que han firmado el tratado lo ratifican, ratificar es aprobarlo internamente cada uno como quiera. Cada uno como establezca en su normativa. ¿España cómo ratifica los tratados? Bueno, pues ya lo veremos, pero ¿dónde se regula cómo ratifica España los tratados? En la Constitución. Artículos 93 y 94 de la Constitución, ¿no? Te dice en qué casos hay que ratificar por ley orgánica, en qué casos, bueno, los firma siempre, los ratifica siempre el rey, pero en qué casos se autoriza el rey por ley orgánica, en qué casos se autoriza por mayoría simple. En otros países será como quiera, pero una vez que todos hayan ratificado, ya entra en vigor. ¿Sí? Tenemos claro que es el concepto de ratificar, introducir internamente una norma internacional por los procedimientos y los cauces que cada estado haya establecido en su constitución o donde proceda, ¿no? Porque cuando se habla de firma no lo firma el rey, ¿eh? El rey lo firma cuando está ratificado. Aquí lo firma el gobierno. En este caso el ejecutivo, pero eso no tiene validez. Eso es cuando un gobierno, el ministro de Exteriores, en unas negociaciones, pues firma un tratado, quiere decir que se está comprometiendo ¿a qué? A iniciar un proceso de ratificación, que como no depende de él, puede que finalmente no se haga ratificado. ¿Me explico? Entonces yo te lo firmo, pero las Cortes o quien sea competente será el que tenga que ratificar. Y una vez ratificado por las Cortes, autorizado, la ratificación viene con la firma del rey. ¿Sabéis quién, verdad? Dice el rey es competente para obligar al Estado español por medio de tratados, que es el equivalente a ¿qué? En una ley. Que cuando firma el rey un tratado internacional es el equivalente a la sanción y promulgación que hace el rey. Es lo mismo, ¿no? Cuando el rey firma una ley, pues ya se puede publicar en el BOE. Pues aquí firma el rey el tratado, no se llama sanción y promulgación del tratado, se llama ratificar el tratado, y ya BOE, ahora sí, vacatio legis y entrada en vigor. Vale. Primera comunidad que se crea, por tanto, primer paso, esto lo han preguntado así alguna vez, ¿no? Una pregunta muy de what about. ¿Cuál fue el primer paso en la construcción europea? Y me decís de todo, me decís, ¿el Benelux? No, el Benelux no fue el primer paso, ¿verdad? Fue un antecedente. El primer paso fue la creación de la CECA. Ese fue el primer paso. Comunidad Europea del Carbón y del Acero, que es, esto fue poco a poco. Dijeron, Benelux ha funcionado, pues vamos a extender el Benelux a un poquito más de estados y en una materia concreta. El petróleo de aquel entonces, con lo que se hacían las guerras, ¿no? Con lo que se movía todo, pues era
el carbón y el acero. Pues sobre esto tan importante vamos a hacer un mercado común, solo sobre esto. Y ya iremos avanzando si procede. Bueno, pues primera Comunidad Europea. Comunidad Europea de carbón y acero. Esto lo tenéis. ¿Estáis viendo el esquemita? Es que como viene tan pequeño. ¿No? Tratado de la CECA, como se firma en París, se llama Tratado de París. ¿Veis aquí que pone fecha de firma, F de firma? Vigor, 52, 51, 52. Ahora digo esto de expiración, pero ¿sí? ¿Me vais siguiendo? Sí, sí. Vale, ojo con esto. Hay dos tipos de tratados, los tratados constitutivos y los modificativos. A los constitutivos también se les llama tratados originarios. Pero yo prefiero, didácticamente hablando, porque también se llaman así, prefiero utilizar, que también se utiliza, tratados constitutivos, porque son más claros, ¿verdad? ¿Qué hace un tratado constitutivo? Son los que constituyen las tres comunidades, está claro. Y los tratados modificativos son las que van a ir modificando esas tres comunidades hasta convertir a lo que hoy es una Unión Europea, pues tal y como está. Por tanto, ¿cuántos tratados constitutivos va a haber? Pues tantos como comunidades europeas. Si ha habido tres comunidades europeas, los tratados constitutivos... A ver, ¿veis que dice tratados originarios en el esquema? No está mal, ¿eh? Pero se puede llegar a confundir con otra cosa que se llama derecho originario de la Unión. Entonces, yo lo de originario prefiero dejarlo para el concepto de derecho originario, que es el conjunto de todos los tratados, tanto los constitutivos como los modificativos, como los de adhesión, como el único de retirada que tenemos del Reino Unido. Todo eso se llama derecho originario. ¿Cuál sería el derecho originario en España? El origen de todo. Derecho originario, derecho derivado. ¿Cuál sería el derecho originario? La Constitución, ¿no? Constitución. Y el derecho derivado, las normas que se contemplan en la Constitución, leyes orgánicas, leyes ordinarias, Real Decreto Ley, Real Decreto Legislativo. En la Unión Europea, ¿cuál es el derecho originario? Si hubiese aprobado la Constitución, sería la Constitución Europea. Pero como no se ha aprobado, ¿qué papel juega como norma principal? Un conjunto de tratados. Y a ese conjunto de tratados, que podrían haber sido sustituidos por una Constitución, o llegará algún día que puede que lo sea, pues ese conjunto de tratados se llama derecho originario. Y lo que se contempla en esos tratados, reglamentos, directivas, decisiones, recomendaciones, dictámenes, todo eso va a ser derecho derivado. ¿Sí? Entonces, vamos a dejar el concepto de originario para el de derecho y lo vamos a llamar tratados constitutivos, porque es más gráfico, ¿verdad? Constituyen las tres comunidades. ¿Qué tratados constitutivos tenemos? El primero, 51-52 de la CECA. Un poquito más tarde se hace sobre otra materia importante, que era la energía atómica. En el año 57 se firman dos tratados más, en Roma, también llamados tratados de Roma. Este va a ser sinónimo de... Se llama Tratado de la CECA o Tratado de París. Bueno, la fecha que tenéis ahí simplemente es el único de los tres tratados que nació con fecha ya de muerte, de expiración, ¿no? Decía, este tratado expirará a los 50 años de su entrada en vigor. Pues en 2002 hizo los 50 años y automáticamente expiró. Por eso ponéis la fecha, pero con saber el año es suficiente, ¿no? Los siguientes tratados se llaman tratados de Roma, 57-58, y crean dos comunidades más. Una es Euratom, o conocida como Comunidad Europea de Energía Atómica, lo mismo que el carbón y acero, pero para energía atómica, y el embrión de lo que hoy es la Unión Europea, que es lo mismo de lo anterior, pero con carácter generalista. La Comunidad Económica Europea. Esa E de económica se le va a caer después y luego la CE se va a convertir en la UE, pero aquí tenemos las tres comunidades europeas. Esas tres comunidades son tres organizaciones internacionales puras y duras. Luego ya veremos que eso es el embrión de ese... El adulto sería el Estado y esto es el embrión, y ese embrión va a ir desarrollándose. Vale, estos tres son los tres tratados que tenemos ahí y los países originarios son los que tenéis, los que originarios, porque son los que originan o constituyen las tres comunidades. El Benelux,
que fue la cobaya de esto, que hizo experimento, más 3 más. ¿Cuáles son los 3 más europeístas que hay? Alemania, Francia e Italia. Esos son los países creadores de la Unión. Es que estoy pensando, se me vienen preguntas a la cabeza que haceros. ¿Cuántos tratados de ampliación hay? Bueno, entiendo, y eso ya sé que no lo voy a explicar, me niego a explicarlo, los países de la Unión Europea. O sea, eso hay que venir ya como, se dice, meao y cagao de casa. Pues lo mismo, esto ya hay que venir de casa con esto aprendido. Estaría bueno que ahora tenga que explicar yo cuáles son los países de la Unión Europea, ¿no? Claro, entonces eso os cogéis un mapita y os los aprendéis, porque vamos, si tenemos que andar con esos niveles, pues ya, apaga y vámonos. Pero por tanto, ¿cuántos tratados de adhesión? ¿Cuántos tratados de adhesión tiene la Unión Europea? Tantos como países se han adherido. ¿Cuántos países se han adherido a la Unión? 7, ¿no? 28 con el que se ha caído, ¿no? Pues no, porque estos 6 no tienen tratado de adhesión, no se adhirieron, crearon las comunidades. Por tanto, son 23, ¿no? Perdón, ahora no sé contar yo. 22, ¿no? 27 menos 6. 21. Ah, bueno. 27 menos 6. Hay 22. 22 tratados de adhesión, porque se han adherido 22 países, de los cuales uno se ha salido y tenemos un único tratado de retirada. Entonces, la ampliación está regulada por 22 tratados de adhesión y uno de retirada, porque ha habido 22 incorporaciones, ampliaciones, pero estos no tienen tratado de adhesión, porque estos son países originarios constitutivos. Entonces son 20, Julián, no son 22. Si le quitas a 27 le quitas 6, quedan 21, ¿no? Luego le quitas el de la retirada, quedan 20. Vale, vamos a ver. A 28 le quito 6, bueno, 28. son 22. Vale. Entonces, ha habido 22 más uno de retirada. 21, sí. Vale. Vale, pero estos no tienen tratado de adhesión. Lo han preguntado esto que estoy diciendo, porque esto es no comprender si es un tratado, si es un país originario o si sea. Estos son países originarios y no tienen. Vale. ¿Hasta aquí bien? Porque lo que vendría ahora, la Unión Europea crece, o sea, este proceso de construcción de la Unión Europea tiene 2 vertientes. Una cualitativa y una cuantitativa. ¿Cuál sería la cualitativa? Llamada también proceso de a ver, que a mí no me gusta la enseñanza así que os lo de todo mascadito, que tenéis que pensar un poquito, que hay que pensar, que eso también se entrena. Si a uno le dan solo las cosas y no piensa, pues se queda medio tonto. Sabrá muchas cosas, pero estás medio tonto. Entonces hay que aprender a pensar. De integración, ¿no? Muy bien. O sea, esto que yo he dicho de que estábamos aquí y luego estábamos aquí, esto se llama proceso de creación a nivel cualitativo o de integración, de cesión de competencias, no es lo mismo. La Unión, las competencias que tiene aquí con las que tiene aquí. ¿Vale? Aquí no había moneda, aquí había moneda, muchas más competencias, es decir, lo vemos. Y luego está la fase cuantitativa o de ampliación. Es decir, la Unión Europea se dice que crece a golpe de 2 cosas. Alternativamente, se van alternando. Integración con ampliación. Nivel cualitativo, nivel cuantitativo. En integración he dicho que nunca se ha ido para atrás, y es verdad. En la evolución a nivel cuantitativo sí hemos ido para atrás. Solo una vez. Y fue porque Reino Unido pidió regresar a nivel cualitativo. Y dijo, como no regresemos, o sea, dijo, quiero que la Unión Europea me devuelva competencias que yo le he dado. Es decir, quiero ir para atrás. Como se le dijo que no se va para atrás a nivel de integración, pues dijo, pues me voy yo. Entonces hemos ido para atrás a nivel de ampliación, pero la Unión Europea prefiere ir para atrás a nivel de ampliación, numéricamente hablando, que no a nivel de integración.
¿Me explico? Porque eso abriría un antecedente de involución de ese proceso. Y la Unión Europea, que hemos dicho que es un proceso de construcción. Por tanto, todo lo que sea avanzar, sí. Todo lo que sea retroceder, no se retrocede. Vale, pues ahora hemos visto, ¿qué decir? Os he dicho los 3 primeros tratados constitutivos, seguimos en la integración y quedarían 6 tratados modificativos. Simplemente los menciono, pero el próximo día entraremos más en la importancia de cada uno. El primer tratado modificativo fue el Acta Única Europea, 86-87. Simplemente digo, ya digo a nivel nominativo, no, el próximo día entro. ¿Cuál fue el siguiente tratado? Segundo tratado modificativo, que modifica las 3 comunidades que ya había. ¿De Maastricht? No, Maastricht va a venir después. ¿El de Bruselas? No. No, eso es 65. El de Ámsterdam. No, 97. ¿Alguien ha dicho Maastricht? Yo. Ah, perdona, pues sí era Maastricht, sí. Es que estaba pensando en Ámsterdam, mi cabeza estaba en Ámsterdam, y ahora cuando me has dicho Ámsterdam, he caído que, efectivamente. Maastricht también te ha llamado TUE. ¿Qué es lo que va a hacer el TUE? ¿Por qué se llama TUE, Tratado de la Unión Europea? Porque es el que convierte las 3 comunidades que ya había en la Unión Europea. La Unión Europea nace aquí, ¿vale? Este sí que hay que sabérselo. El primero que hay que saberse, la fecha completa. Aquí no me vale solo el año. 7 de febrero del 92, 1 de noviembre del 93. Pregunta clarísima. ¿Desde qué fecha existe la Unión Europea? Desde el 51, desde el 57, desde el 58, desde el 87 o desde el 93. Pues desde el 1 de noviembre del 93. Desde el 1 de noviembre del 93 existe la Unión Europea, que ya es un salto cualitativo importante. Fue un avance en esa línea que os puse bastante importante. De hecho, por eso es el tratado más importante. Después seguimos con tratados ya, algunos más importantes, otros menos, pero vamos, como el TUE, ninguno. El segundo en importancia ha sido Lisboa, que hubiese sido más importante si hubiese sido la Constitución, pero bueno, nos quedamos ahí, fue una Constitución descafeinada. Entonces sería el segundo por importancia. Pero cronológicamente hablando, vamos a tener el Tratado de Ámsterdam, 97-99. Vemos ya, como somos más estados, ya va costando más. Al principio era un año o meses. Ahora ya, veis, 2 años ya nos costó ratificar, porque claro, ya somos más. Siguiente tratado, Niza. Otra vez costó 2 años. Tratado de Niza, 2001-2003. La fallida o la no nacida Constitución Europea, que España la llegó a ratificar. Además, no solo la ratificó como dice la Constitución, sino que ¿qué hizo España? Un referéndum para querer ratificarla como ratificó el 6 de diciembre la Constitución. ¿Os acordáis? ¿Sabéis que en 2010 hubo un referéndum? Bueno, es que sois todos muy jóvenes y jóvenes. No, ¿No os acordáis? no tanto. Bueno, pues en el año 2010 hubo un referéndum consultivo. Ha habido 2 solo en España, el de la OTAN en el 86 y en 2010 con la Constitución. Nosotros todos contentos, pensamos que iba a salir, votado, aquí salió por mayoría aplastante el sí, pero luego sabéis que en Francia y Holanda salió que no en esos referéndum. ¿Qué hicieron? Copia-pega, quitándolo más tal, y dijeron que a nadie se le ocurra hacer un referéndum. No vaya a ser que salga que no otra vez. Entonces, hicimos el Tratado de Lisboa, descafeinando esa Constitución. A nadie se le ocurrió, porque estábamos todos ahí, vamos, las autoridades europeas estaban ahí un poco con miedo de que no saliera. Nadie hizo referéndum y salió adelante. Pero vamos, salió bastante descafeinado. Último tratado que tenemos, y este es el otro, solo os voy a pedir 2, que sepáis la fecha exacta. Porque ahora tenemos, se llama el TUE versión Lisboa, es decir, la última versión que tenemos de la Unión Europea es el de Lisboa,
Tratado de Lisboa, que es 13 de diciembre del 2007, otra vez nos vamos a 2 años, entró en vigor el 1 de diciembre del 2009. ¿Sí? Y fijaos, se habla que ¿por qué se habla que la Unión Europea está en crisis? ¿Cuánto va pasando de un tratado modificativo a otro? De aquí a aquí no pasa más de una década, ¿no? 80 y tantos al 90 y tantos, después al 93 otros 10 años, de aquí pasa muy poquito. ¿Cuánto hace que hicimos el último tratado modificativo? 2007. Pues han pasado ya bastantes más años. Nunca había pasado tanto tiempo entre un tratado y otro, ¿verdad? Por tanto, en esa línea que os digo, puedo borrar, ¿no? Porque también más tratados modificativos. En esa línea que os digo, estamos en una crisis, se habla, porque estamos aquí atascados por mucho tiempo. Por mucho tiempo. Y lo peor es que no se sabe cuándo vamos a... Se sabe que para atrás no podemos ir, no deberíamos, no vamos a ir, pero no se sabe cuándo podremos dar el siguiente paso. Ya se empieza a hablar de que gracias a Putin puede que ya esto sea una oportunidad para desbloquear la Unión y hacer el siguiente tratado a nivel de integración. Esto es como todo. Putin ha resucitado la OTAN y esto le ha venido muy bien a la Unión Europea y a la OTAN, paradójicamente. Entonces le está saliendo el tiro por la culata, porque buscaba lo contrario. Bueno, el caso es que esto se va viendo, ¿no? Estoy hablando ahora de what about. Porque aquí hay dos fuerzas que tiran. ¿Quién tira para acá? Para acá tiran los europeístas, también llamados federalistas, europeístas o federalistas. Federalista es un poco ya descarado, porque federalista habla claramente que busca un Estado federal. Y aquí están los euroescépticos, ¿no? Euroescépticos con Reino Unido a la cabeza, hasta que se salió, pero bueno, sigue habiendo euroescépticos. Hoy Polonia, Hungría. Pero se comprende, ¿no? Que es lo que me interesa a nivel conceptual. Vale. Bueno, pues hecha esta foto, el próximo día entraré más en profundidad y os diré qué hay que saberse de cada uno de los tratados, que es el siguiente esquema, pero que no vamos a entrar hoy. Visto la integración, construcción a nivel de integración, ahora toca ver a nivel de ampliación o cuantitativa. Es lo que se llama la ampliación. Aquí está, veis, aquí dice ampliación y aquí profundización, que es lo mismo que integración. Entonces aquí son los tratados de integración que os he mencionado brevemente, con sus fechas. Estos son reformas menores. De momento las dejáis hasta que yo diga una cosa, pero de momento me quedo con estas tres. ¿Lo veis? Acta Única Europea 86-87, Maastricht, aquí sí, 7 de febrero 92, 1 de noviembre 93, Ámsterdam 97-99, Niza 2001-2003, la fallida no ratificada Constitución Europea, no puede haber sido en 2010. ¿Cuándo fue el referéndum? No puede haber sido en 2010. Estaba Zapatero, eso seguro. Y Zapatero estuvo del 2004. Bueno, podemos ver en Google. La Constitución se firmó en 2004, ¿veis? Pero no, ¿veis que no tenemos fecha de entrada en vigor? Porque no se llegó a ratificar. Yo creo que fue en 2006, 2007, pudo ser el referéndum. Fue el 29 de octubre de 2004. Ah, 2004. Referéndum, Constitución Europea. Vamos, ya me fío de ti perfectamente lo que me has dicho, pero que no lo miro. Referéndum de la Constitución, ¿cuándo me has dicho que fue? En 2004. Bueno, pues yo pensé que el había... 29 de octubre de 2004. Pero ahí fue cuando se firmó, eso fue el referéndum, ¿no? ¿Esa fue la firma? Ah, pues... 20 de febrero del 2005, creo. Eso sí. Claro, se firmó por España, se ratificó, pero no llegó a entrar en vigor nunca, porque no se fue ratificada. Referéndum consultivo de la Constitución Europea en España. No sé qué nos sale. Referéndum sobre la Constitución Europea. Es la wiki, pero bueno, nos vale para estas cositas. Salió un 82% a favor, un 20% en contra, y la fecha fue el 20 de febrero de 2005.
para consultar a los ciudadanos si España debía ratificar dicha Constitución de la Unión Europea. El resultado fue una victoria del sí, la participación fue baja, vale. ¿Por qué estoy contando esto? Porque estaba haciendo el repaso del que lo he perdido, del esquemita. A ver, yo hay veces que me pongo a hablar así, porque estoy viendo en la otra pantalla, me pongo a hablar y me estoy creyendo que lo estoy compartiendo con vosotros. Soy muy despistado para estas cosas. Entonces, cuando me veáis que estoy así hablando, diciendo, mirad, ¿por qué esto tal? Pascual, pues me decís, oye, que no lo tienes puesto. ¿Vale? Es que me pasa, me suele pasar. Ahora casi me pasa. Vale, pues estábamos hablando de este documentito. Vale. Que son estos, ¿verdad? Aquí si queréis poner a mano en esta fecha, bueno, no lo he visto preguntado, pero por si acaso, no, además fue un hito importante para España, joder, culturilla general, de la cual yo carezco, parece, porque no me acordaba que era en 2005, pero yo pondría ahí a mano, pues, referéndum en 2005, que lo hicimos en España. Y luego ya el Tratado de Lisboa, ¿no? También se dice que hoy tenemos el TUE versión Lisboa. Bueno, y ya que estamos aquí, os lo voy a decir ya completo, ¿no? Con la firma del Tratado de Lisboa, lo que se denomina Constitución Material de la Unión Europea, porque la Unión Europea Constitución formal no tiene, o sea, que quiso tener un documento que se llamase Constitución, pero como no tenemos una Constitución formal, se le denomina Constitución Material a los 4 documentos siguientes. Desde Lisboa tenemos que la Constitución Material, esto sí se puede poner en el examen, porque esto se llama así. No por la Unión, pero sí por la doctrina. Constitución Material. Son el TUE, versión Lisboa, el TFUE, que es el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. La única comunidad europea que queda residualmente por ahí, que es el Tratado de Roma, de Euratom. A ver, os digo, este es el antiguo TCE, Tratado de la Comunidad Económica Europea, que luego va a ser Comunidad Europea, y que hoy se llama TFUE. Este es el otro Tratado de Roma del 57, que se sigue llamando igual. ¿Qué le pasó con la CECA? Que ya ha desaparecido. ¿Veis? ¿Qué le pasa con el TUE? Que cuando se aprobó por primera vez el TUE. ¿Me vais siguiendo un poco lo que...? Vale. De las 3 que había, una ha desaparecido, otra ha cambiado el nombre, el tratado. Otro sigue existiendo el tratado como tal. Este es nuevo porque nace en Maastricht y se ha ido llamando con los sucesivos TUE versión Ámsterdam, TUE versión Niza y ahora TUE versión Lisboa. Entonces, 1, 2, 3 y la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Es el 4º documento, que es esta carta del año 2000, pero vinculante desde el Tratado de Lisboa. Pregunta de examen. ¿Desde qué año es vinculante la Carta de Derechos Fundamentales? Desde Lisboa, ¿no? Año. 2009. Muy bien. Esto lo han preguntado así claramente, ¿no? Para ver si pues, la carta, una cosa que me digan de cuándo fue la carta, que es del año 2000, pero del año 2000 no era vinculante, ¿qué hizo el Tratado de Lisboa? Dijo, copia-pega, la meto como anexo y la convierto en vinculante. Pues lo vemos, ¿no? Entonces, que nadie me diga que la carta es del año 2009. Es del 2000, pero vinculante desde 2009. Vale, estos son los 4 documentos llamados Constitución Material. Lo que ocurre es que es parte del derecho originario. Al derecho originario, ¿qué hay que meterle más? Todos los tratados de construcción cuantitativa, es decir, de ampliación, ¿no? A esto habría que añadir
los tratados de adhesión, 22 tratados de adhesión más un tratado de retirada, y eso conforma todo nuestro derecho originario como principal norma en la cúspide de esa pirámide, si hablamos de ordenamiento comunitario europeo. ¿Vale? Esto es preguntable, ¿eh? Esto es preguntable, porque esto es doctrina y se le llama constitución material desde Lisboa a estos 4 documentos. Todo lo que viene aquí es preguntable. Me han preguntado, ¿cómo se denomina hoy el antiguo TCE? TFUE. ¿Cuándo nace por primera vez el TUE? Maastricht. Esto de la carta. Todo lo que he dicho aquí. ¿Cómo se llama el único tratado de las 3 comunidades que queda? ACECA, París, Roma CE o Roma Euratom. ¿Vale? O sea, esto que acabo de poner aquí, todo es preguntable en diversas modalidades. Sí, cuéntame. Mira, ¿qué es la F? TFUE, ¿qué significa? ¿Tratado? Tratado de funcionamiento de la Unión Europea. Mira, si ves aquí, dice TUE, Tratado de la Unión, y TFUE, Tratado de Funcionamiento. Entonces, la F es de funcionamiento. Tratado de funcionamiento. Esto se cambia en Lisboa, porque durante toda, vamos, desde el 59, no, desde el 58 hasta Lisboa se llamó primero se llamó TCEE. Después, cuando se le cae la S, se le llama TCE, sí. Y se le cambia el nombre de TCE, porque se considera que ya está extinta la Comunidad Europea, ha desaparecido, se le cambia el nombre a TFUE. ¿Y debajo qué pones? Al lado del Tratado de Roma, ¿qué pones entre paréntesis? ¿Euro? Galicia. Tratado de Roma, ¿qué he puesto aquí? No sé. A ver, Tratado Euratom. de Euratom. Euratom. Yo tengo una letra horrible. Que no entiendo yo, pero bueno, Euratom. No sé qué poníais. O Comunidad Europea de Energía Atómica. Dime, Javier. No, que leía como Europalio o algo así leía yo. Bueno, sí, yo tampoco sé lo que leía, pero Euratom, ¿vale? Euratom. La única que queda de las 3 es esta. Es el de Roma. Ajá. El de Roma, pero el de Roma no el TCE, que también era de Roma, sino el de Roma Euratom, el Tratado de la Comunidad Europea de Energía Atómica. Sí, sí. ¿Vale? ¿Sí? Sí, sí. Podemos entrar ahora a ver la ampliación es mucho más cortita, porque ahora os digo lo que hay que saberse, pero ¿puedo pasar de esta explicación de integración? Claro, a ver, todo lo que queda del bloque es ver esto, ¿no? En qué consiste ahora la integración, qué tipo de competencias tiene la Unión. Entonces, es profundizar en muchas cosas, pero empezamos un poco, este es el mapa del bosque. Porque ahora voy a hablar de la ampliación y ya no se va a volver a hablar de la ampliación en todo el bloque. Solo se habla aquí, y lo que pasa es que es muy preguntable. Es muy preguntable lo que voy a decir. ¿Qué me tengo que saber de la ampliación? Bueno, pues esto que tenéis aquí, más 3 cositas que podéis apuntar al margen, nos sobra de lo que nos preguntan. Bueno, como veis, ha habido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ampliaciones. 7 ampliaciones. Que hay gente que se confunde y se cree que, veis, el Tratado de Atenas, se cree que hay un tratado por ampliación. Pero es que el tratado firmado en Atenas son N tratados para cada país. ¿Me explico? Es que hay gente que me dice, la tercera ampliación fue por el Tratado de Madrid, como si hubiese solo un tratado de ampliación. No, aquí creo que pasamos de 12 a 15, ¿no? Pues sin contar los 6, pues el Tratado de Madrid tuvo 9 versiones, una por cada estado ampliado. ¿Me explico? Porque hay dos tratados, que entran 2, pero tiene que ser ratificado por todos los Estados miembros también, ¿verdad? Todos los tratados se ratifican por todos. Entonces, hay tantos tratados de ampliación como países se han incorporado, salvo Reino Unido, que tiene 2.
Bueno, ¿qué me tengo que saber? Pues yo me aprendería de aquí en modo eficiente, ¿no? En modo eco, de economizar nuestras neuronas, pues solo el año. O sea, no hace falta, nunca han preguntado día, mes y año, sino la primera ampliación fue por el llamado Tratado de Bruselas, o Tratados de Bruselas, mejor dicho, donde entra Reino Unido, Irlanda y Dinamarca en los años 72 y en concreto 73. Lo preguntan, ¿eh? Esto sé que es un poco rollo así de, pero vamos, preguntan, ¿en qué año entró Reino Unido? ¿En el 81, en el 86, en el 73 o en el 58? ¿Veis? A ver, me da igual, aunque te ponga el 1 de enero del 85, el 7 de febrero del 73, aunque te lo ponga completo, con saberme el año me vale, ¿no? Porque no me lo van a poner nunca dentro del mismo año. Entonces, estos tres entraron juntos en el año 73. La segunda ampliación fue en el 81, que entró Grecia sola. La nuestra, vamos, sería de juzgado de guardia, no saberla, ¿no? La nuestra, aquí sí hay que sabérsela, se firmó el 12 de junio del 85 y se hizo efectiva el 1 de enero del 86. Y aquí pongo muchas veces una pregunta que quien la falla me da ganas de ahorcarlo. Os pongo, ¿de qué año fue la ley de autorización? Porque eso tuvo que ser autorizado por ley orgánica. ¿De qué año es la ley de autorización para que se incorpore España a la Unión Europea? Y pongo del 81, del 85, o sea, del no sé cuantito del 85, del no sé cuantito del 86, y me ponéis del 86. ¿Y por qué me dan ganas de ahorcaros? No a vosotros, estoy hablando plural majestático. ¿Por qué me dan ganas de ahorcaros? Porque ¿cómo voy a autorizar algo después de lo que se ha producido? Si yo me incorporo el 1 de enero del 86, ¿cómo me van a autorizar después? Me tendrán que haber autorizado necesariamente antes de esa fecha. Es decir, no, es que me acuerdo que es el 86, ya, pero no todo es en el 86. Entonces, la ley de autorización forzosamente fue del 85. Por los tratados de Corfú, Austria, Suecia y Finlandia. Esta es la más preguntada que ha habido. Por el Tratado de Atenas, la quinta ampliación del año 2004, entraron los PECOS, no los cantantes, sino los PECOS son las siglas de países de Europa Central y Oriental. Los PECOS son los países de Europa Central y Oriental. Estaban previsto que entraran los 12 PECOS que existen, bueno, sin incluir los PECOS no candidatos, ¿no? Como Ucrania, Moldavia, pero vamos, eran 12. Pero si veis aquí la ampliación, solo entraron 10. ¿Por qué? Pues esto es como en el colegio, pues 2 fueron a la reválida. En el momento de examinarse, Bulgaria y Rumanía no cumplían con los criterios de Copenhague. Los criterios de Copenhague son los requisitos para entrar en la Unión, y al no cumplir se les retrasó. Se dijo, tú vas a la reválida, entonces ellos entraron. Algunos autores, la mayoría le llama a esta ampliación sexta ampliación, pero hay otros autores que llaman quinta ampliación 2 o segunda parte de la quinta ampliación. ¿Entendéis por qué? Porque estos deberían haber entrado aquí, pero al no cumplir, pues se retrasó 3 años su entrada. Y por último, la última ampliación, que también les gusta preguntar siempre lo último, ¿no? El último en entrar, el último en entrar en el euro, el último en entrar en tal, el último que ha presidido el Consejo. ¿Quién preside el Consejo? ¿Qué país preside el Consejo actualmente? Eso les gusta ¿Francia? preguntar, ¿no? Francia, muy bien. Entonces, cuidado con estas cositas, que ya las diré, pero el último en entrar fue Croacia, en el año 2013. Bueno, esto hay que sabérselos. Son 10 y son bastante sencillos, cuando te lo sabes, claro. Porque si los agrupamos, pues es más fácil, ¿no? Y además son 10. Es un número redondo. Bueno, a ver si me acuerdo yo. Lituania, Letonia, Estonia. Vamos a agruparlos para que no tenga sentido. Los 3 que están juntitos arriba, ¿verdad? Lituania, Letonia, Estonia. Luego, abajo agrupados tenemos
Chipre y Malta. Chipre y Malta. Ya tenemos 5. Después, Polonia. Si cogemos a la Unión y vamos avanzando hacia el este, pues necesariamente nos salen estos países, ¿no? Polonia, Hungría, República Checa, Eslovaquia, estos van juntos, antes era Checoslovaquia, pues ahora Chequia y Eslovaquia, Polonia y Hungría, y me falta uno, pero no me lo digáis, Lituania, Letonia, Estonia, Malta, Chipre, Polonia, Hungría, República Checa, Eslovaquia y Eslovenia. Que se parecen, estos dos van juntos también, porque se parecen, ¿verdad? En cómo empiezan, Eslovaquia y Eslovenia. Pues ya tenemos los 10. Esto lo han preguntado mucho. Esto no es China, esto es Chipre. Esto lo han preguntado mucho. ¿Cuál de estos países no entró o sí entró en 2004? ¿Sí? ¿Todo el mundo sabe cuáles son los países de la Unión Europea? Ahí no pasa nada, ¿eh? Hoy no os voy a colgar del pino, pero ¿lo sabéis? Sí, son muchos, Julián. Son 28 claro, o 27. Claro, pero es que lo digo porque esto luego, o sea, yo quiero decir dónde os metéis, ¿no? Esto va a empeorar, porque claro, no solo me tengo que saber los 27, me tengo que saber los 27 que están en Schengen, que no son exactamente los 27, ¿no? Luego, de esos de los que son europeos, ¿cuáles están en la EFTA y cuáles no? ¿Cuáles en el EEE y cuáles no? Es decir, que, claro, lo primero, la base, ¿no? Para saberme los 27 bien. ¿Finlandia es de la Unión Europea? No, ¿o sí? Sí. Pues sí, claro, aquí la tenemos, Finlandia. Yo no sé qué os pasa con Finlandia, siempre que pregunto, como veis ahí muy lejos, muy frío, ¿no? Pues diréis, eso es muy frío. Eso no puede ser la Unión Europea, porque tiene pinta de hacer mucho frío. Pues sí, Finlandia entró con Austria y Suecia. Oye, Julián, ¿y el tratado de Dunkerque, eso qué es? Anterior al tratado de Bruselas, ¿verdad? Sí, Eso pero ya tenemos muchos tratados como para aprenderse tratados que nos pueden distorsionar y que no preguntan nunca. El tratado de Dunkerque no lo han preguntado jamás en la vida y no quiero meter nada que os pueda distorsionar. Bueno, ¿qué me queda aquí? Me queda cositas que preguntan que no están aquí. Países candidatos y candidatos potenciales. Esto les encanta preguntarlo. Esto junto con la quinta ampliación de los PECOS. Pero vamos, esto yo creo que les gusta más. Esto lo han preguntado, yo qué sé, en estos últimos años, desde el año 2007, pues lo habrán preguntado, no sé, 5 o 6 veces. O sea, año sí, año no. Vale, países candidatos, no hay que confundir, países candidatos con candidatos potenciales. Países candidatos son los que ya están, tienen ese estatus y pues están a expensas de que se les examine sobre los criterios de Copenhague. País candidato potencial, pues es el que está en negociaciones para obtener en primer lugar el estatus de candidato y poder ser examinado. Bueno, países candidatos. Macedonia. Macedonia estaba bloqueada. ¿Sabéis por qué? Ya no se llama Macedonia, ¿eh? Macedonia ya no se llama Macedonia. Ese es el motivo de su desbloqueo. Como Macedonia se llamaba Macedonia, le estaba vetando la entrada, o sea, tiene que haber unanimidad. En el momento que un país vete, ya no puede entrar. Grecia tiene un contencioso toda la vida a nivel de nomenclatura, pues que no quiere que se llame Macedonia, porque Grecia tiene una región que se llama Macedonia. Entonces dice, Macedonia es mi región y tú no te puedes llamar Macedonia. Entonces, bueno, han llegado a un consenso y ahora se llama República de Macedonia del Norte o algo así, ¿no? República, Macedonia del Norte. Sí, República de Macedonia del Norte. O sea, no se puede llamar en los documentos Macedonia, sino que se tiene que llamar, no sé si lo veis aquí, Macedonia del Norte. Entonces, con esa condición, Grecia ha desbloqueado y le ha dado la condición de candidato.
cosa que España está bloqueando un país y no le va a dar, y no le va a levantar el veto nunca. ¿Sabéis a quién, no? A Kosovo. A Kosovo, porque Kosovo obtuvo la independencia de forma unilateral, como quiere Cataluña, y España no reconoce a Kosovo internacionalmente. Entonces Kosovo está sentenciada a que nunca entre en la Unión Europea mientras tengamos el conflicto catalán. Bueno, pues ahora se llama Macedonia de República del Norte. ¿Desde qué año? Pues desde hace poco. Esto creo que fue en 2018, por ahí, ¿no? O si queréis apuntarlo. Bueno, después, Montenegro es el segundo que tiene condición de país candidato. Serbia y Albania. Y ahora, como países candidatos potenciales, y de momento, a ver, no hagáis caso a la tele, porque me venís diciendo, pues ahora resulta que es candidato Ucrania o Moldavia. Bueno, pues no. Esos han dicho que quieren o han pedido, pues como si quieren, que han pedido urgentemente entrar en la Unión Europea. Bueno, pues Borrell ha dicho, pues muy bien, que se hará lo que se pueda, pero la Unión Europea tiene sus tiempos y un procedimiento. Y no existe un procedimiento de urgencia para entrar. Existe el único procedimiento de entrar, que es el que ya veremos, ¿no? Del artículo 49 del TUE. Pero, por tanto, no tiene esa condición de... Me explico, ¿no? Que una cosa es la tele a nivel periodístico, otra cosa es la realidad. Solo hay candidatos estos 4. Y candidatos potenciales, Bosnia-Herzegovina y Kosovo. Kosovo nunca va a pasar de ahí, que nunca va a obtener el estatus de candidato. Vamos, nunca. Pues, ¿Y por Turquía? España, ¿eh? ¿Turquía? Turquía, bueno, luego tenemos casos excepcionales, como es Turquía. Turquía solicitó la adhesión, llegó a tener estatus de país candidato, pero se le ha retirado porque sabéis que hubo un intento de golpe de Estado y Erdogan... Bueno, con esta anécdota que os voy a contar, yo creo que lo dice todo, ¿no? Erdogan, después de frustrar el golpe de Estado, sacó a todos los presos comunes de la cárcel para meter a los presos políticos porque no había espacio para meterlos. Con lo cual, esto ya lo dice todo, ¿no? Esto truncó, vamos, que ha pasado a ser un Estado totalitario, donde los haya, y eso la Unión Europea le ha retirado el estatus de país candidato. Pues sigue apareciendo en la web, de la Unión Europea como candidato. ¿En qué web lo estás viendo? Espera un segundo. Web oficial en la Europa EU. Sí. A lo mejor no lo han cambiado, no sé. En la oficial. Vale, un segundito. Pero bueno, que si es así, nada, no... No, espera, vamos a ver. Vale. Es que además... Actuales países candidatos. Albania, República Macedonia del Norte, Montenegro, Serbia y Turquía. Bueno, vale, sí. Yo qué sé, no sé. Es que aquí Turquía es una rara avis. Tiene una situación un poco... Bueno, que hay que estar pendiente, por si acaso sí o no. Sí, que hay que estar al pendiente. Vale. A ver si por algún sitio... Bueno, ¿cuándo fue lo del golpe de Estado que os digo? Creo que 2019 pone ahí. No, dice algo de 2019. No, presupuesto. Fue en 2015. A ver si dice por aquí algo. Aquí, en 2018. En junio de 2018 las negociaciones se congelaron, fueron efectivamente congeladas debido al golpe de Estado. Aquí, ya digo, probablemente no lo diga claramente, porque sean muy diplomáticos, pero... Bueno, entonces tenemos a 4 candidatos y Turquía, ¿vale? Que Turquía pues la ha obtenido, pero está actualmente, digamos que está frozen, como dice aquí, congelado su estatus de candidato, ¿vale? Lo vamos a dejar en eso. Y candidatos potenciales, pues nada, los 2 que os he dicho, y luego tenemos peculiaridades que alguna vez lo han preguntado. Por ejemplo, como
¿cómo se llama? Groenlandia. Groenlandia retiró su solicitud. Es la segunda vez ya que presenta su solicitud y luego la retira. Groenlandia. Bueno, Groenlandia ha retirado su solicitud por segunda vez. Y luego tenemos que Noruega ha intentado entrar 2 veces, o ha intentado pedir la situación de candidato 2 veces, pero los noruegos han dicho que nanay. Se han hecho 2 referéndums, uno en el 72 y otro en el 94, y las 2 veces han salido por la bastante mayoría que no quieren entrar en la Unión Europea. Lo mismo con Suiza. Ha habido 2 referéndums, uno en el 92 y otro en el 2001, y los ciudadanos de Suiza han dicho que no quieren entrar en la Unión Europea. Y ya está. O sea, ya está respecto a... Bueno, y aquí, que normalmente no se estudiaba, pero aquí os voy a dar unas pinceladas del Brexit, porque si no, no hay sitio donde se ve, ¿no? Entonces, en la ampliación... Bueno, no sé si sabéis... ¿Sí? Una pregunta antes de que... la diferencia entre candidatos potenciales y países candidatos es que ya han ratificado todos que quieren entrar en la Unión Europea. Es que no entiendo la diferencia. Son estatus jurídicos. Tienen que, o sea, para pasar de una fase a otra, o sea, primero se solicita, este es el artículo 49, que cuando estemos en el TUE lo veremos un poquito más, pero primero se solicita al Consejo Europeo. Después, el Consejo Europeo acepta esa solicitud, tiene la condición de candidato potencial. Hay negociaciones sobre las cosas que tienen que cambiar esos países candidatos potenciales, y si la Unión Europea pues tiene a bien, aprueba por unanimidad, por eso hay cualquier estado lo puede bloquear, en este caso está bloqueando España, pues por unanimidad pasa a la siguiente fase, que es país candidato. Aquí ya pueden recibir ayudas de la Unión. Hay fondos, ya veremos cuando veamos el tema de los fondos, fondos para países candidatos, recibir ayudas para cumplir con los 4 criterios que ya veremos, llamados criterios de Copenhague. ¿Vale? Que es ser un Estado con separación de poderes, con un nivel de corrupción técnicamente que está regulado, ¿no? Por eso no entró Bulgaria y Rumanía, porque estaban por encima de los niveles de corrupción que la Unión Europea exigía. Entonces, eso son estatus jurídicos, Eva. ¿Vale? Ya digo, no han preguntado mucho, o sea, de ampliación lo único que preguntan es eso. Otra cosa ya dentro del TUE, el procedimiento lo veremos, pero no sé si me explico, pues cómo se vota que un Estado entre o no entre, o se puede echar un Estado, todo eso lo veremos. Pero aquí, de ampliación, de preguntar de países, pues han preguntado Macedonia, ¿qué es? Montenegro, ¿qué es? O cuáles de estos es... Vamos, no confundirlos, ¿vale? País candidato con candidato potencial. Y por último... Perdona, Julián, si en todo caso, si preguntasen por Turquía, sería un candidato. Sí, un candidato congelado, sí. Candidato, sí. Hay aquí un epígrafe, ¿no? Pero vamos, dice, el caso de Turquía, que es un caso especial, te dice los candidatos y luego un epígrafe aparte, ¿no? Y te cuenta aquí pues la peculiaridad de Turquía. Bueno, tenemos una relación de amor-odio con Turquía, ahí también está el Tratado de la Vergüenza. ¿Sabéis lo que fue el Tratado de la Vergüenza? Que firmó, bueno, la Unión Europea, ya veremos el tema de asilo y refugio, donde tienen los estados la obligación de aceptar que hemos firmado el Tratado Internacional de Ginebra, pues tienen la obligación de aceptar a los refugiados que pidan asilo político, salvo, no hay obligación, salvo que otro país le dé cobijo. Entonces, la Unión Europea firmó un tratado con Turquía que le daba dinero a cambio de mandarle a los refugiados que entraran en la Unión Europea. Porque claro, si vienen refugiados aquí y otro país levanta la mano y dice yo te acojo, yo ya no tengo obligación de acogerte, ¿no? Entonces, la Unión Europea le dio dinero a cambio de los refugiados que acogiera,
que voluntariamente Turquía dijera que ella la cogía. Se me ha tratado la vergüenza porque, hombre, está un poco feo, ¿no? Entonces, bueno, eso ya lo veremos en el asilo y refugio. Brexit. Nada, del Brexit simplemente saber, pues, un poquito las fechitas, por ejemplo, que aquí casi siempre falla todo el mundo, ¿no? ¿Desde qué fecha está retirada Reino Unido de pleno derecho? Porque es que ha sido escalonado, ¿no? Ha habido un procedimiento transitorio, primero una salida, pero luego estuvo transitoriamente, es decir, con un pie dentro y otro fuera. ¿Desde qué fecha se produjo la retirada total? 1 de enero, ¿no? 1 de febrero. 22. Mal, me suena que en febrero de 2020. 1 de febrero del 2020. 2020, porque el último día en el que terminó el periodo transitorio Pero fue luego el estuvo 31 de enero. Sí, luego estuvo hasta el 31 de diciembre como un periodo transitorio, me parece también. Sí, estuvo con un periodo. Sí, es que ha tenido un poco un estatus. Estuvo desde el 1 de febrero del 2020 hasta el 31 de diciembre de 2020 en periodo transitorio y retirada de pleno derecho. Bueno, creo que lo ha dicho, no sé quién lo dijo, ¿no? Mer o Eva o. Mer, ¿qué quiere decir Mer? Yo había dicho 1 de enero pero no, Pues eso. luego habéis dicho que sí, ¿no? No, pero sí, de pleno derecho es desde el 1 de enero del 2021. 1 de enero de 2020 a 21, eso. 21, claro, es que depende cómo te lo pregunten. Si dicen, ¿cuándo se produjo se hizo efectivo el tratado de retirada? Pues el 1 de febrero del 2020, pero se entró en vigor, pero con un periodo transitorio y ya de pleno derecho desde el 1 de enero del 2021. Y otra cosita que yo me aprendería aquí, bueno, sabéis que ha tenido distintas prórrogas, pero simplemente me aprendería cuándo se activó el artículo 50. Bueno, ya diré que preguntan el próximo día, lo vemos. El artículo 50 es el que se activa por primera vez en la fecha que os voy a decir, que puede ser preguntable. El artículo 50 se activa por primera vez el 29 de marzo de 2017 y el TUE te dice, desde la activación de este artículo hay 2 años para llegar a acuerdos en el divorcio, ¿no? Digamos que se inicia, es cuando, activar el 50 es cuando uno de los dos pide el divorcio, oye, quiero el divorcio. ¿Cuándo se hace efectivo? Pues te dice, tienes 2 años para negociar quién se queda el perro, quién se queda el coche, quién se queda la casa. Y te dice, si a los 2 años no habéis llegado a un acuerdo de divorcio, se hace efectivo el divorcio automáticamente, que es lo que se llamaba el Brexit duro. Lo habréis oído, ¿no? El Brexit duro era porque si no había un acuerdo se dejaba de aplicar la normativa comunitaria en el Reino Unido de forma abrupta y eso pues podía tener consecuencias. Bueno, por eso se fue postergando, pero sí es preguntable cuándo se activa por primera vez y el plazo. ¿Qué plazo hay para llegar a un acuerdo? 2 años desde la activación del artículo 50. Claro, cada vez que se acercaba a ese plazo se iba prorrogando, ¿no? Bueno, y con esto valdría respecto de la ampliación. Bueno, alguna cosita, bueno, dudas. Julián, de los tratados constitutivos, ¿también nos centramos en las fechas o más bien en el esquema que ha hecho de la parte del material? En los tratados constitutivos hay que saberse las fechas, 51-52, Tratado de París, pero solo el año, y los tratados de Roma, 57-58. Sí, lo han preguntado, esto bastante, sí. Vale, gracias. A ti, Juan José, te pueden decir, ¿de qué año es el tratado de la CEE? ¿Qué diríais ahí? Cuando preguntan eso, ¿a qué están haciendo referencia? Pues eso es lo que os estoy preguntando. Es que te lo iba a preguntar antes si se me ha... Si te preguntan de qué año es el tratado no sé cuántito, es la primera fecha. O sea, el tratado de Roma es del 57. Otra cosa que te diga, ¿desde cuándo existe Euratom? ¿Desde cuándo existe?
Desde el 58, desde que entra en vigor. Vale. ¿Sí? ¿Desde qué año existe la CECA? 52. ¿Pero de qué año es el Tratado de la CECA? Del 51. Es como decirte, ¿de qué año es el TUE? Del 92. ¿Pero desde qué año existe, desde qué fecha existe la Unión Europea? Desde que entró en vigor, desde el 1 de noviembre del 93. ¿Sí? Y entiendo que lo preguntan indistintamente. Normalmente lo suelen preguntar más en general, no la No sé lo que suelen preguntar porque lo preguntan igual. Entonces hay que saberse las dos cosas iguales. O sea, no me puedo decir, oye, ¿y cuál me aprendo para simplificar? ¿El de firma o el de entrada en vigor? Pues hay que aprendérselos los dos. No, me refería a si suelen preguntar, o sea, es que lo preguntan igual. ¿Son concretas de firma o con existe? O pues no recuerdo ahora si han preguntado más de una de otra, pero vamos, que es que es preguntable las dos. Igual, vale. Sí, es preguntable las dos cosas por igual. Vale. Muy preguntable estas cositas. ¿De qué año es el Tratado de Niza? ¿Cuándo entró en vigor Niza? Vale. Si veis el documentito abajo, en profundización, hay una fila que dice pequeñas reformas. Son pequeños tratados, no llegan a ser tratados modificativos como tal, pero de esos 4 que vienen ahí los vamos a obviar porque 3 de ellos no lo han preguntado nunca, pero uno de ellos sí, que es el segundo, el llamado Tratado de Bruselas, también conocido, o más conocido, mejor dicho, como Tratado de Fusión de Instituciones o de Ejecutivos. 65-67. Fijaos, tiene sentido. Cuando nacen las 3 comunidades, cada una nace con sus instituciones, que era absurdo que estuviese todo triplicado, ¿no? Pues entonces dijeron, oye, pues ya que las 3 cada vez se van pareciendo más, en lugar de, vamos a crear las mismas para todos. Y se fusionaron, o sea, había 3 ejecutivos, 3 asambleas, 3, pues dejaron una para las 3, que actuaba unas veces con una gorra, otras veces con otra gorra, pero, y esto lo han preguntado, ¿en qué año se fusionan las instituciones de las 3 comunidades europeas? En el 67. ¿O de qué año es el Tratado de Fusión de Instituciones o de Fusión de Ejecutivos? Del 65. Bueno, os voy a decir el próximo, no quiero entrar mucho porque es el primer día y demás, pero tenéis el siguiente esquemita es este, ¿verdad? No sé si lo tenéis. Que en cada hoja, bueno, aquí vienen los 3, pero en cada hoja vamos a ver lo importante de cada uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, en esta hoja, que es el Acta Única Europea, os diré que 3 o 4 cosas, las más importantes hay que saber. En el de Maastricht, lo que más importante hay que saber, y así sucesivamente de los tratados, ¿vale? No sé si tenéis esta hoja, ¿la tenéis en papel o no os ha dado tiempo a imprimirla? No, yo creo que sí. Bueno, pues entonces la vamos a ver esta el próximo día, para que lo tengáis todo esto el próximo día. ¿Esa hoja cómo se llama, Julián? Pues creo que es el siguiente documento. Yo os recomiendo que os lo imprimáis por orden, y que son, o sea, si el primero que hemos estado viendo creo que era el 02, ajá, pues este debe ser el 03, sí. Tratados modificativos. Esta es la primera hoja que os he enseñado yo. Esta es la del Acta Única. Esta es la de Maastricht. Esta es la de Ámsterdam. ¿Y el 01? El 01 es que es otra forma, es lo mismo que el 02, pero te cuenta lo mismo. Sobre fondo verde. Sí, esta es. ¿Veis? Sí. Profundización versus ampliación. Sí. Aquí te lo dice, ¿no? Profundización a través de tratados, grandes reformas o tratados constitutivos. Ajá. Y tratados modificativos. Y aquí la ampliación a golpe de tratados de adhesión. O sea, profundización, ¿qué significaba? Profundización, pues significa lo mismo que integración. Es gráficamente avanzar en esa línea que os dibujé hacia ser un Estado. Por tanto, cada vez que los Estados cedemos competencias, es por un tratado que avanza en la integración o profundización. Ajá. Vale. Bueno. Si
fuésemos para atrás es porque la Unión si devolviese competencias a los estados, pues iríamos para atrás, pero eso es lo que digo que nunca se ha producido, ¿no? Y es lo que pidió Reino Unido. Bueno, veis que es lo mismo, ¿no? Bueno, aquí viene demasiado escueto, pero vamos, que es básicamente lo que vamos a ver. Me da igual si lo veis por aquí o por el otro. Aquí viene lo que os he dicho. Turquía, solicitud, candidato. Bueno, puede estar bien esto. Islandia es el que yo digo que lo ha retirado. ¿Qué os he dicho? Finlandia. No, Groenlandia. No, es que Groenlandia pertenece a Dinamarca. No, es Islandia. Islandia es la que quería decir. ¿Las fechas también son importantes de aprenderse? No. A ver, si te las quieres aprender, pero tienen una relación... A ver, no digo que no lo puedan preguntar, pero tienen una relación muy pobre. O sea, yo, si se te dan bien los números, te lo aprendes, ¿vale? Porque... pero yo aprenderme tanta fecha para lo poco preguntable que puede ser, o sea, esto frente a los años de los tratados no tiene nada que ver, porque los años de los tratados eso tiene una relación altísima, porque eso cae muchísimo. Esto no lo he visto nunca. ¿Algún año puede caer? Pues puede. Yo no me lo aprendería. Yo. Y si me cae, pues oye, mala suerte, no puedo contestar esa pregunta, pero es que prefiero estudiarme cosas que caen mucho más, ¿no? No sé si me explico. ¿Quién me lo ha preguntado? ¿Marta? Yo. Laura. Laura. Pues lo que pasa, Laura, si se te da bien aprender fechitas, pues no te voy a decir que no, pues te lo aprendes, ¿no? Pero si no, es que nos vamos a tener que aprender muchísimos años, ¿eh? Queda mucho por delante, entonces vamos a ir seleccionando, ¿vale? Esto tiene una relación muy pobre, esfuerzo-rentabilidad. Mira, Julián, ¿y cuántas preguntas suelen caer de Unión Europea, de los 7 temas? 7. 7 preguntas. Sí, una por cada tema. ¿Y de la Constitución? 15. Entre 12 y 15. 12 y 15. Ajá, vale. Mira, lo que es la Unión Europea, la Constitución Europea es hasta mayo, ¿no? A partir de junio empiezas con políticas públicas. Bueno, empiezan con políticas públicas, ¿no? Sí, Unión Europea no se tarda mucho en verlo. Que estamos en marzo, abril y mayo. Sí, un par de meses como mucho. Ya vi la planificación, ponía políticas públicas a partir de junio. Y luego acabas ahí en la Constitución y empiezas el administrativo en julio, ¿no? Sí. Vale. Lo que pasa es que no lo sé. Si vamos a hacer eso, lo mismo cambiamos y en lugar de políticas públicas pasamos a derecho administrativo. Y tiene un porqué. Y es porque políticas públicas es lo que más va cambiando. Y este año, más que nunca. Entonces no sé si va a merecer la pena verlo ahora en mayo, ¿no? Mayo, junio, tal, para luego lo que nos aprendamos que nos haya cambiado todo dentro de un año, en el mayo siguiente. Porque políticas públicas no se recoge en una legislación concreta, ¿verdad? No, según un artículo tal, no, ¿verdad? Ahí hay que saberse muchas leyes, vamos, leyes que regulan... O sea, eso es también muy de what about, ¿no? Pues saber el sector industrial en España, pues qué planes hay, qué estrategias, cómo se regula, el tema orgánico, de organitos, ¿no? No sé cómo vais de ministerios, ¿cómo se llama el ministerio en materia de turismo? Con competencia en turismo. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Y el de Transportes, pues Transporte, Movilidad, Agenda Urbana. Os tendréis que saber qué secretarías de Estado tienen y luego iremos bajando en función de la importancia. Pero vamos, que los 22 ministerios ya os digo que os los tendréis que saber y más cositas, ¿no? Pero bueno, eso ya lo mandaré en su momento. Y eso es de políticas públicas. Pues te pueden decir, ¿cuál es el órgano competente en materia de turismo? ¿No? Que el turismo sabéis que es muy importante para España, ¿no? Porque es el sector de servicios que más aporta a nuestro PIB. Pues tenéis que saber que existe la SETUR, la Secretaría de Estado de Turismo, el Mincotur, es decir, todos los organitos competentes en la materia. ¿Vale? Bueno, ¿qué os pasa? ¿Os habéis quedado así con la cara un poco...?
Venga, dudas, no quiero avanzar más hoy porque ya os he dado bastante. Entonces, bueno, que este documento es muy similar al otro, Javier, ¿vale? Pero vamos a seguir el 02, 03, luego el 04 y así hasta no sé, hasta el 14. ¿Nos imprimimos para la semana que viene algo ya del tema 2 o no vamos a llegar? Sí, por saber lo que... sí, yo ya me imprimiría todo, si podéis, pero si lo tenéis que hacer por partes... Sí, un poco. Vale, pues si lo tenéis que hacer por partes, entonces el 03 lo vamos a ver con seguridad. ¿O es el que estamos viendo ahora? Sí, entonces el 04 lo vamos a ver. Vale. O lo imprimís, que es... Bueno, son 7 hojas. El 05, no, la semana que viene no. Y la otra puede que tampoco. Entonces tienes ahí hoy 15 días de margen. Vale, sí, es por ir poco a poco. Vale, muy bien. ¿Dudas? Yo es que como he entrado a mitad, imagino que muchas de las dudas que tengo en la cabeza las habréis comentado al inicio. Mañana no pasa nada. No pasa nada si quieres comentar cualquier cosa. Tú o cualquiera. Una cosa muy general, por saber un poquito dinámica de la clase, que imagino que lo habrás dicho, pero ¿vas a seguir estrictamente lo que nos vas o sea, vamos a ir viendo en clase lo que tú vas colgando o nos recomiendas algún manual o con lo que tú vas colgando es... Vale, yo recomiendo manuales que vamos a utilizar, legislación, eso por supuesto, o sea, lo primero que te tienes que hacer aquí, antes incluso que con los esquemas y TUE y TFUE, Constitución en el bloque 1 y ¿qué os dije también del bloque 1? Constitución. Ay, sí. Bueno, creo que eso de momento. O sea, tú nos vas a ir diciendo, sí. En este bloque vamos a ir viendo esto, para nosotros vayamos recopilando la información. Sí, yo os voy a decir como ahora he hecho con los esquemas, ¿no? La semana que viene veremos este documentito, iros imprimiendo esto. O sea, que no del bloque 1 de momento no necesitas nada más que lápiz y papel para apuntar, para tomar apuntes y la Constitución al ladito. Vale, y comentaste también la base de la convocatoria. Vale, y tenéis que familiarizaros con las reglas del juego que son la convocatoria, pero sobre todo más me interesa el temario. No tanto por sabérmelo de pe a pa del numerito, sino por una visión global de dónde está cada tema, cada bloque que comprende. ¿Vale? Perdona, Julián, del bloque 1 también has dicho que nos imprimiésemos el de influencias del derecho comparado en la Comunidad Europea. Eso yo lo tengo... Bueno, eso es optativo, eso lo he dado optativo. Ah, vale. O sea, os dije que podíais haberlo tomado por apuntes, lo que os dije de que era importante de ahí, o si queréis imprimirlo y adjuntarlo a vuestro tema, pero es optativo. O sea, lo que yo diga que no es optativo, que es necesario como los esquemas de Unión Europea, eso es necesario. El verde es optativo. ¿Vale? La Constitución y la estructura de la Constitución me da igual, eso es imprimiros el índice de la Constitución o hacerlo como queráis. No sé si incluso yo tengo por aquí alguno. Eso no es optativo, eso es imperativo. Y luego esto que me dices, ¿Vane eres, Vanessa? Sí. Pues eso era optativo. ¿Vale? Lo que os dije no, o sea, hay que saber que es de Alemania, de Italia, de Francia, de Portugal, pero me da igual si es porque lo tomáis por apuntes o porque imprimís eso, o me da igual cómo lo hagáis, pero a ver que vea más cositas así por si queréis. Bueno, como podéis imaginar, esto de códigos, pues bueno, si queréis aquí tenéis todas las leyes del bloque 1 y más allá. Son recursos que cada uno, me explico, puede elegir. Esto es para que un poco elijáis entre los distintos recursos y que os pueda ayudar. Pero vamos, que no sé, o sea, quiero decir... Lo indispensable lo voy a decir. Vamos, vale, eso. Perfecto. Lo indispensable lo diré. Vale.
tú nos vas a ir diciendo, pues eso, lo que tenemos que ir mirando. Vale. Ya, Julián, ¿y el vídeo que tienes ahí de adhesión a la Unión Europea? El vídeo... Pone vídeo de la adhesión de España a la UE. Sí. ¿Eso que es simplemente a título informativo o qué? Sí, porque ahí, bueno, pues ahí vamos a ver cosas, os diré el dato puro que hay que estudiar y tal, y luego, pues si queréis echar un vistazo, decir, pues mira, esto, o sea, pues ver un poco en imágenes y... a ver, ¿qué es lo que me decías? Vídeo de adhesión de España. Pues nada, aquí te habla de la importancia del TUE, de Maastricht, de... Diversas formaciones políticas, organización, los parlamentos de los 9 estados. Para estudiar, no, que no, No. acompañada de una construcción de la Unión Europea realmente... Nada, de aquí no hay que estudiar nada, pero bueno. Pasamos del vídeo. A ver, ya va un poco en función de cada uno. A mí, yo qué sé, pues yo me estudio las cositas y luego me gusta pues ponerle cara a las cosas, ¿no? A la gente y a las cosas. Ya va un poco en cada uno. Ya. Indispensable no es ni muchísimo menos. Pero bueno, el que le guste o quiera ponerle cara a las cosas o contextualizarlo o ver, pues tiene esa opción, ¿no? Y las clases quedan grabadas permanentemente, ¿verdad? Sí. Fijaos cómo tengo yo, este es el temario de los temas, ¿no? De los temas hasta el 67. Pero claro, ¿esto qué es? Pues esto es el mapa de los mapas. Ya. Ese es el mapa que recoge... El mapa del tesoro, ¿no, Julián? Claro, este es el mapa que recoge todos los mapas de todos los bosques. Entonces, aquí juntos. Entonces, pues veis que cada vez se va bajando. Digamos que esto es por lo que uno tiene que empezar, pues tener claro por lo que uno va a aprenderse, ¿no? Y los temas que comprenden cada bloque. Ya. Y ya digo que no hace falta sabérselo de carrerilla, porque yo no me lo sé de carrerilla, pero sí que sé perfectamente lo que se estudia en cada bloque, y eso tenéis que tenerlo, porque tenéis que tener mucha capacidad de interrelación de temas, etcétera. Y una pregunta, el documento, es que lo tengo impreso, no sé, probablemente sea el primero de este bloque, donde está la tabla de contenido, que digamos es el más denso, el que viene todo redactado. Este documento lo vamos, o sea, es para que nos lo vayamos todo leyendo. Todo eso es lo que te voy a extraer, yo te voy a contar en clase lo importante de ahí, pero a lo largo de las sucesivas semanas, ¿no? Eso por si alguien quiere ir leyéndolo, pero vamos, que eso es lo que yo te voy a contar al fin y al cabo, de lo cual puedes extraer o apuntar en apuntes lo importante que diga que hay que saberse. Pero vamos, si quieres, para que tomes una prueba, ¿no? Pues dentro de unos meses, pues cuando te leas eso, si es que no te lo has leído, pues dices, pues sí, todo esto ya me lo sé perfectamente. Todo lo que viene aquí me lo sé. Todo lo que hay que saber, si quiero decir que... Entonces, me da un poco igual por donde lo estudiéis, ¿no? En lugar de ese tema puede ser uno de Ceph o de Adams, mientras que sepáis lo que yo diga aquí en clase, que eso es lo que va a misa, lo que yo cuento aquí en clase. Me da igual por donde veáis lo de los principios constitucionales que os he dicho, pero lo que no me da igual, eso no tenéis que saber, pues que este es el 1.1, el 1.3, el 2, eso. Ahora, que os lo hacéis por un esquema, por 3 o por un redactado en chino o mandarín, me da igual, pero hay que sabérselo. Mer, ¿qué quiere decir? Que me lo has dicho, pero me ha olvidado. No era esto No, que tu nombre, que tu nombre, ¿cuál es? Mercedes. Ah, Mercedes. Pues eso, Mercedes. ¿Vale? Correcto. Ya, Julián, lo de la normativa esta para el ingreso en el cuerpo de gestión, ¿eso que es un manual? O sea, no es un manual, es un código, ¿no? Por decirlo así, recopilatorio. No, esto que os he comentado, pues sí, son 4 tomos. Ojo, son 4 tomos con toda la normativa de la oposición. De la oposición. Lo que pasa es que os digo una cosa, fijaos, no hay que estudiarse todo lo que viene aquí, claro, y no es suficiente con lo que viene aquí. No sé si me explico. Bueno, es una ayuda, pero esto ni es suficiente ni hay que estudiarse todo. Pues porque hay algunas normas que te la ponen aquí entera para 2 artículos, ¿no? Claro. Entonces, bueno, os pongo un ejemplo, ¿no? Y te lo divide por, eso sí, por bloques, ¿no? Organización de Estado, pues aparte de la Constitución, pues la Ley del Defensor del Pueblo, que no hay que sabérsela entera, veremos solo algunos articulitos.
La ley del Tribunal Constitucional, que ahí pues tampoco merece tenerla entera. La ley orgánica del Poder Judicial, aquí solo es inclusión parcial, porque claro, es enorme, pues tampoco hay que... Bueno, quiero decir que, bueno, esto puede ser una ayuda, pero vamos, que me da igual si es este u otro, o lo tenéis con grapas impreso, pero lo mínimo las normas que yo os vaya diciendo. Y es mínimo Constitución. Si queréis, para voy diciendo ya, mínimo 39 y 40, completitas. A las leyes de administrativo, dices tú. Sí. Ya. La 40 la empezaremos en el bloque 1, porque tenemos el tema 8, tema 8 y 9, sobre órganos centrales y órganos territoriales, que es la ley 40, pura y dura. Esa es la ley del sector público, ¿no? La ley 40 de 2015 de régimen jurídico del sector público. La Biblia del opositor, vamos, la 39 y la 40. La Constitución y el EBEP, eso es la Biblia, ¿no? Eso es lo común en todas las oposiciones y hay que sabérselo muy bien, ¿no? Ya. Pero bueno, que quiero decirte yo que con los esquemas del resto de los temas, o sea que no es un requisito sine qua non tener la ley, ¿verdad? Delante. Que con los esquemas estos puedes estudiar. Aunque no, Sí. aunque no sigas el tenor líder. Salvo las leyes que te digan que son indispensables tenerlas, pero como la Constitución. Ya. ¿Puedes estudiarte el bloque 1 sin la Constitución? Pues no. Ya. Aparte de los apuntes, es que la Constitución, pues entiendo que la tenéis que estudiar y subrayar y estudiar la estructura y, me explico, ir viendo los artículos que vayamos mencionando aquí en clase y que veis que yo estaré haciendo alusión a los artículos de la Constitución, entonces, claro. Pero, por ejemplo, recursos humanos, es necesario estudiárselos pues, con la legislación aplicable en esos temas. ¿Sabes? Sí, ya no os hago bien. Recursos humanos quedan muchos puentes antes de llegar a ese puente. Entonces, si uno quiere ver todo en su conjunto, se va a agobiar de forma inmensa, ¿no? Entonces, vamos paso a paso. Está muy manido ya, pero vamos, lo de partido a partido es así, porque es que si uno quiere ver todo lo que tal, le da un síncope. Poquito a poquito. Yeah. Bueno, para finalizar, los jueves entonces tenemos clases con Nuria exclusivamente de financiera, ¿no? Sí, eso es. Solamente sería el jueves, de 5 a 7 o de 7 a 9, según como cada uno quiera elegir el grupo. Sí, vale. Eso es. Ok. Julián, y una pregunta, para escoger el grupo os enviamos un mail a... Bueno, vamos a ver, no, esto de escoger, o sea, ya tenéis asignado un grupo por defecto, que si nadie dice nada, Sí. debe asistir a ese grupo, ¿no? En este caso vosotros sois el G3, entonces por defecto creo que el G3 es de 7 a 9, ¿no? Sí. Vale, lo que pasa es que si uno le viene mal, pues puede escribir para que le cambie, pero en teoría cada uno está en una lista asignado a un grupo, lo que no puedes un día, hoy entro a las 7, hoy entro a las 5, hoy, ¿vale? Para llevar un poco el control de cuántos alumnos hay en cada grupo, de lo que se tiene que preparar la profesora porque hay más o menos alumnos en un grupo o en otro, es decir, llevar cierto control. El que no pueda ir a uno, pues no hay ningún problema en cambiarse, a nadie se le va a decir que no se puede cambiar, pero lo único es eso, que sí que lo sepamos y que no lo digáis. Que nadie dice nada, ese está en su grupo que le corresponde. ¿Me explico, Marta? Bueno, sí, te lo comentaba por eso, porque precisamente a mí por horario me vendría mejor el de 5 a 7 y era eso, pues si se podría... Sí, pues nada, mandas un correo, soy del G3, no sé, creo que se mandó un correo diciendo cómo se solicitaba, ¿no? Va a decir, pues eso, soy del G3 si quiero ir al G2, o soy del G2 si quiero ir al G3. Con las... O vamos, si no sabéis si es G2 o G3, que aunque lo pone en la página, pues yo estoy de 5 a 7 y quiero de 7 a 9. Y ya está, lo entendemos igualmente. Vale, gracias, Julián. Vale, a ti, Marta. Más cositas. Bueno, os veo con cara de preocupados, preocupadas. ¿Os vais con algún chasco así importante? Bueno, en cualquier caso, yo os tengo que decir dónde os metéis, ¿vale? Entonces, no quiero desmotivar a nadie, obviamente. Por contra, os digo que es lo mejor que podéis hacer con vuestras vidas.
seguro que muchas cosas, pero vamos, en mi vida pues es de las mejores cosas que he hecho la oposición, ¿no? Eso ya te da muchísima tranquilidad, seguridad en tu vida laboral. Pues nada tiene que ver la empresa privada con la calidad de vida que te da la administración. Es decir, que también os doy zanahoria, no solo palo, o sea, no solo es duro, sí, pero merece la pena, por supuestísimo que merece la pena. Merece la pena. Vamos, un año, os estoy pidiendo un año de vuestra vida para luego el resto, pues ya tener asegurados los garbanzos y vivir, vamos, con cierta tranquilidad, pues yo creo que merece la pena, vamos, no tengo duda ninguna. Bueno. Venga, pues buena semana a todos y todas. Gracias, hasta luego. Un saludo. Adiós. Chao. Adiós.